Dios bendiga a cada uno de los que nos escuchan en esta hora de la mañana. Les saluda el pastor Jorge Valdovinos de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe. Y traemos el programa de este día para todos los hermanos que nos están escuchando. Es la adoración pentecostal. ¿Qué es la adoración pentecostal? Y quiero hablar un poco de que la adoración pentecostal surgió en la calle Azusa en California. Y el propósito de hoy de traer este mensaje es de que nosotros tenemos que entender y comprender que la palabra del Señor, cuando se lee, cuando se escribió, fue inspirada por el Señor. Pero también podemos entender de que toda escritura es inspirada por Dios para redarguir y corregir y para que nos ayude a servir mejor al Señor. Me acompaña conmigo el hermano Gabriel Bautista, que es el que va a saludar. Que Dios me lo bendiga, hermanos, amigos y hermanos. Sí, como digo mi pastor, mi nombre es Gabriel Bautista. Y aquí vamos a estar hablando lo que dice la Biblia, hermanos. Amén. Amén. Y para empezar vamos a leer en el Salmo 149, verso 1. Y vamos a leer algo para entrar en lujo de detalle. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la adoración pentecostal? ¿Por qué la adoración pentecostal es diferente a otras iglesias? Y cuando hablo de diferencia, yo sé que hemos estado familiarizados con diferentes tipos de iglesias, ¿verdad? Metódicas, iglesias pentecostales, iglesias bautistas, metodistas, reformadoras, presbiterianas y adventistas y de mucho tipo de iglesia. Pero ¿por qué la iglesia pentecostal es diferente? Cuando hablo de diferencia, ¿por qué no es metódica? Y quiero llevarlos a la palabra del Señor para poder entender un poquito mejor, porque muchas veces dicen, bueno, en la iglesia donde yo voy no hacen tanto ruido, tanto escándalo, o sea, no cantan muy recio y así está bien tranquilito. ¿Y por qué en la iglesia ustedes hacen tanto escándalo? ¿Por qué lloran? ¿Por qué saltan? ¿Por qué hacen tanto brinco? ¿Por qué reciben sanidades? ¿Por qué hay milagros? Y en la iglesia donde voy yo no es así. Y hoy vamos a hablar especialmente de la iglesia pentecostal y no nos vamos a referir a una sola, sino a varias, porque el movimiento pentecostal nació en la calle Azusa en California y hoy podemos nosotros tener eso de parte del Señor que fue derramado. Y vamos a hablar en el Salmo 149, capítulo 1, del verso 1 al 9. Dice, cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos, alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigar entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar con ellos juicio y decreto. Gloria será esto por sus santos. Aleluya. El Salmo 150 dice, alabar a Dios o alabar a Jehová en su santuario, alabarle la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocinas, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe a Jehová. El Salmo 149 y el Salmo 150 nos motiva a alabar a Dios. El salmista nos está diciendo y nos exhorta aquí a que tenemos que alabar a Dios con cánticos nuevos, con adoración. Nos exhorta a usar instrumentos para alabar al Señor. Desde la antigüedad ya en el pasado, se usaban instrumentos para alabar al Señor. Desde la antigüedad Dios hacía señales, hacía prodigios, hacía milagros. Y Dios siempre desde su trayectoria, desde que fundó el mundo, ha existido la adoración y la alabanza hacia Él. Desde el cielo podemos mirar que los ángeles mismos le alaban al Señor. En el pueblo de Israel Dios mismo les decía que cuando fueran a pelear una batalla siempre iban los tamborines, los que tocaban las trompetas, que viene siendo el shofar. Les decía, vayan delante para que vayan alabando a mí y yo voy a pelear por ustedes. Desde un principio siempre se ha usado eso, pero hablando acerca de la adoración pentecostal podemos ver, ¿verdad?, de que hay iglesias donde adoran a Dios de una forma más tranquila, con himnarios,
pero eso no quiere decir que no alaban a Dios, están alabando a Dios. Porque en realidad alabar a Dios hay que sacarlo del corazón para mostrarlo hacia afuera. Lo demás, los instrumentos simplemente son acompañamientos que ayudan para adorar al Señor, para meterse en una profundidad quizá más por medio de la música. Pero en realidad la adoración tiene que salir del corazón. Pero vamos a hablar un poquito acerca de dónde nació la iglesia pentecostal y por qué muchas veces nosotros decimos, ¿a qué iglesia vas? Y decimos, yo voy a la iglesia pentecostal. Y dice, ¿y por qué vas a esa iglesia pentecostal? Porque me gusta cómo alaban a Dios ahí, cómo son los hermanos. Dice, más, como que le echan más, como decimos los mexicanos, ¿no? Le echan como más crema a los tacos. Y en realidad, déjenme decirle, muchas veces así es, como que a nosotros nos gusta echarle más crema a los tacos, ¿no? Como que nos gusta más enfocarnos en que vamos a darle lo mejor al Señor. Pero cuando hablamos de eso, tenemos que entender, hermanos, que el Señor Dios, el Todopoderoso, es un Dios alegre. Es un Dios que no está limitado a que solamente con instrumentos voy a recibir tu adoración o tu alabanza, sino que Dios es un Dios que le agrada que le alabemos con instrumentos, pero también le agrada que solamente le cantemos a pura voz, a capela. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que entiende la necesidad de todos y sabe que de una u otra forma lo que tratamos es de alabar a Dios, pero en realidad no es algo que si no hay instrumentos Dios no va a escuchar la alabanza o la adoración. No, Dios nos escucha a pesar de sin adoración y sin alabanza. Entonces quiero empezar, hermanos, a hablar un poco acerca de este gran avivamiento que pasó en el año de 1906, donde nació la iglesia pentecostal, porque después de la reforma de Martín Lutero y de esos años para acá, cuando Estados Unidos se empezó a formar, no había iglesias pentecostales, o sea, no había iglesias donde había sanidades, donde el Espíritu Santo hiciera tanta manifestación, donde la gente alabara con toda la libertad, donde existieran las lenguas, que el Señor, y cuando hablamos de lenguas es de que el Señor con su presencia cubre a una persona, lo llena con su Santo Espíritu, y a raíz de eso la persona pues suele a temblar, suele a aflojar su cuerpo, porque sabe que está sintiendo algo que no es normal del ser humano, sino que es la presencia de Dios. Y por eso es que muchos lloran, gritan, comienzan a hablar medio raro, así como que si fueran bebés, pero eso viene a causa de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno siente la presencia de Dios es una experiencia tan hermosa y tan bonita. Déjenme decirles, mis amados hermanos que me escuchan, a la edad de los 13 años o 12 años me parece, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo. En una iglesia bautista en el estado de Michoacán, donde soy yo, en una iglesia bautista pequeña, tuve la experiencia con el Espíritu Santo a los 13 años. Y para mí fue la experiencia inolvidable que hasta el día de hoy no la puedo olvidar y no la quiero olvidar, porque fue algo que sucedió conmigo, que tuve una experiencia con el Espíritu de Dios. Eso ya hace un par de años. Pero ¿de dónde nació todo este asunto aquí en América Latina? Aquí en Estados Unidos. ¿Por qué fue que esta iglesia pentecostal llegó a crecer tanto que hasta hoy en día se sigue derramando en todas las iglesias? Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que hay diferentes tipos ya de iglesias como que han salido de ahí, del gran avivamiento de Azusa. Y están las asambleas de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia de la profecía, y puedo nombrar muchos, pero en realidad déjenme decirle, mi amado hermano, que todo esto, el gran despertar de Azusa, motivó a todas las iglesias a tener un encuentro personal o un encuentro con el Espíritu Santo. El cristianismo fue un cambio para siempre en el avivamiento de la calle Azusa en Los Ángeles a principios del siglo pasado. Ahí se celebraban cultos de 3 veces al día, 7 días a la semana, y durante sus días gloriosos desde 1906 hasta 1909, las reuniones dirigidas por William Seymour, pastor afroamericano, tenían lugar en un edificio viejo abandonado, y ahí nació la primera misión, y se le conoció como el nombre de la iglesia de la fe apostólica, porque lo que hicieron fue regresar a esa fe apostólica. La fe, y cuando hablamos de la fe apostólica, es de que la fe tenía que ser como la de los apóstoles, no como la que se estaba viviendo en esos días. Entonces por eso nosotros tenemos que vivir la misma fe apostólica
como la del principio, como la que tenían los apóstoles. Cuando estaban los apóstoles había señales, había milagros, había prodigios y había tantas maravillas de parte de Dios, y por eso ellos les nombraban que nosotros tenemos que tener esa fe apostólica. Y déjenme decirle que en aquellos años el avivamiento de la calle Azusa estaba destinada o fue destinado a convertirse en un momento decisivo de la historia mundial del cristianismo. Los humildes creyentes se reunían en la calle de Azusa en el año 1906 y no se habrían podido imaginar ni siquiera los resultados históricos del avivamiento que ellos estaban pasando, que ellos iban a tener. Hoy el movimiento pentecostal mundial es el beneficiario de muchas iglesias y a gran escala, y todo influyó en la calle Azusa, al tal grado, hermanos, que la gente iba de diferentes partes de Estados Unidos para ver qué es lo que estaba pasando en la calle Azusa. Pero déjenme decirle que antes de eso también empezó a haber ciertas manifestaciones en la ciudad de Topeka, Kansas, en Bethel Bible College. En ese lugar, hermanos, que hoy es un centro, como un centro muy visitado por la gente, en la ciudad de Topeka, Kansas, que fue donde pasaron las primeras experiencias. Incluso una de las paredes está todavía manchada porque hubo una manifestación tremenda en uno de los cuartos. Yo en el año del 2003, desde el 2001 al 2003, yo viví en la ciudad de Topeka, Kansas, y fui muchas veces a mirar. Pienso que si dijera que fueron unas 30 veces son pocas, ¿no? Prácticamente perdí la cuenta. Y fui muchas veces yo a ese lugar, a Bethel Bible College, a mirar donde sucedieron las primeras experiencias antes de acá de California, de Azusa. Y me di cuenta, mi amado hermano, que con el simplemente hecho de llegar a ese lugar, uno siente una paz, una tranquilidad en ese lugar, porque ahí fue donde comenzó el gran avivamiento de la iglesia pentecostal. Pero para ser más históricos, déjenme decirle, hermano, que eso fue en el año 1898, y los estudiantes de ahí de ese lugar empezaron a tener manifestaciones, a hablar en lenguas, pero eso solamente fue como algo que pasó solamente momentáneo. Pero el gran despertar fue en la calle Azusa, allá en la ciudad de California, y de ahí en adelante pues se comenzaron a surgir diferentes tipos de iglesias, ¿verdad? Pero el propósito fue, mis amados hermanos, de que la gente comenzó a experimentar las mismas cosas que sucedieron en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, si comenzó a suceder eso en Azusa, California, ¿por qué fue que llegó hasta nuestros lugares? Bueno, la historia habla, hermano, de que toda la gente, los pastores de aquellos entonces comenzaron a interesarse y empezaron a ver de que algo estaba pasando extra normal para ellos, y llegaron a la ciudad de Azusa, y de diferentes denominaciones comenzaron a ir, y venían llenos del Espíritu Santo, venían con nuevas expectativas, venían con una mentalidad positiva. Y déjenme decirle, mi amado hermano, que comenzaron eso a meter dentro de sus iglesias. Empezaron a ver sanidades, prodigios, empezaron a ver maravillas extraordinarias. Pero todo eso fue a causa del gran despertar por Seymour's en la ciudad de Azusa, en la ciudad de California, en la calle Azusa. Hoy en día ese lugar es un lugar histórico, y ahí fue donde nació ese gran despertar. Pero de ahí pasaron los años, y conforme iban pasando los años, pues la iglesia pentecostal creció de una manera inmensa, porque ya no tenía como atavíos, ya no tenía como solamente tienes que decir esto, o solamente tienes que hablar aquello, porque eso no es así. Y el Espíritu Santo comenzó a hacer cosas maravillosas hasta el día de hoy. Por eso es que usted va a mirar que en las iglesias pentecostales no tenemos prejuicios. O sea, cuando hablamos de prejuicios es de que no tenemos ningún impedimento para alabar a Dios. No les decimos a la gente, mire, usted solamente puede alabar a Dios de esta forma, porque de esta forma a Dios no le gusta, porque no hay una forma exacta o una regla para alabar a Dios, sino que uno puede hacerlo con toda la libertad. Por eso en la iglesia pentecostal usted va a mirar que la gente llora, la gente grita, la gente danza, la gente se cae. Y también a la misma vez trae consecuencias de que la presencia del enemigo, o sea de Satanás, se manifiesta. Pero no se manifiesta
para hacernos daño, porque lo que hace es que se está siendo expulsado de la persona, y es por eso que podemos mirar que los espíritus inmundos comienzan allá a salir, porque no pueden resistir la presencia de Dios, y entonces de una u otra forma ellos tratan de luchar porque no quieren quedarse ahí, pero al fin y al cabo todos salen expulsados. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando la presencia de Dios está en un lugar, suceden cosas maravillosas. Y podemos recordar en el libro, en los 4 evangelios, que la palabra del Señor, Jesucristo, dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo iba, sucedían cosas extraordinarias, porque el Maestro Jesús iba en medio de su pueblo. Ahora, cuando hablamos un poquito de lo que estábamos hablando al principio, de las iglesias, diferentes tipos de iglesias, hay iglesias donde hemos escuchado que no pueden o que no se les permite usar instrumentos porque supuestamente eso está en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Por eso es que ha habido un poquito de diferencia entre las iglesias metódicas y entre las iglesias que solamente creen en el Antiguo Testamento. Otros solamente creen en el Nuevo Testamento, otros solamente en los evangelios. Ahí fue donde nació la iglesia evangélica, que dice, bueno, somos de la iglesia evangélica. ¿De cuál? Pues de los evangelios, porque creemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y lo demás pues es importante, pero lo más importante son los evangelios, y por eso dicen somos de la iglesia evangélica. Ahora otra iglesia que dice, no, nosotros somos de la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, nosotros somos de los hechos, y nosotros somos de la iglesia apostólica, de la fe, de la iglesia verdadera. Y luego hay otros que dicen, no, nosotros somos del Antiguo Testamento, nosotros todavía guardamos la ley, nosotros no comemos cerdo, nosotros guardamos el día sábado, y no hacemos nada el día sábado, queremos estar de haraganes todo el día, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es esto, que hoy hay diferentes ramas de iglesias, pero como que la Biblia la hemos separado, cada quien para nuestros beneficios, podríamos decir. Pero la Biblia fue escrita, mis amados hermanos, desde el primer libro de Génesis hasta el Apocalipsis, y fue escrita para creerla toda. No es solamente una parte, sino que es para creerla toda. Ahora, que haya ciertas partes que ya no se hagan o que no se deben de hacer, bueno, pero están ahí. Y si están ahí, quiere decir que nosotros por lo menos tenemos que enterarnos qué fue lo que pasó, cuál es el suceso, pero no podemos partir la palabra, no podemos hacerla en pedazos y decir, bueno, yo soy de la iglesia evangélica y solamente creo en los evangelios, por eso nos llamamos iglesia evangélica, o yo soy de la iglesia del Antiguo Testamento y guardo la ley, y del Nuevo Testamento pues no, y no es así, sino que la Biblia ha sido creada ha sido hecha, más bien, no creada, ha sido hecha para que nosotros hoy podamos entenderla, y para que nosotros la llevemos a cabo desde el principio hasta el fin. Entonces el Salmo 150, como es parte de la palabra de Dios, fíjese cómo nos motiva. El Salmo 150 dice, alabar a Dios en su santuario. ¿Dónde? En su santuario. Pero eso no quiere decir que en la casa no podemos alabar. Eso no quiere decir que en otro lugar no podemos alabarle, no. Sino que dice, alabar a Dios en su santuario. Porque donde quiera que nosotros estamos, en el momento que comenzamos a alabar a Dios, hacemos un santuario para Dios. ¿Y qué es el santuario? El lugar de la presencia del Señor. Entonces, en cualquier lugar nosotros podemos hacer tiempo para alabar al Señor. En el trabajo, cocinando, bañándonos, podemos hacer un santuario. El Salmo dice, alabar a Dios, a Yahvé. El nombre original en hebreo es Yahvé. Dice alabar a Yahvé en su santuario. Dice alabarle en la magnificencia de su firmamento. En otras palabras, dice hay que alabarle por las grandes cosas que Él ha hecho, por el poderío que Él tiene. Y hay que alabarle, mis amados hermanos, porque Él es el único que ha podido hacer las cosas que hoy hace, que existen. Una vez hablando, voy a tener en este verso, una vez me decía una persona que él no creía en Dios, porque simplemente el hecho de que la ciencia ha descubierto las galaxias y ha descubierto el multiverso, que hay ciertas galaxias y que hay ciertos lugares y que a lo mejor puede haber más vivencia y que a lo mejor los extraterrestres pues a lo mejor sea una realidad. Sea como sea, mis amados hermanos, alguien tuvo que haberlo creado todo. Una vez me dijo que en el Big Bang, bueno, ahí fue donde la gran explosión, y que cada cientos miles de años, ¿verdad? El Big Bang explota y forma galaxias, y pues sí es cierto, explota y hace galaxias, pero ¿cómo no ha hecho otra como la de nosotros?
¿verdad? Entonces me decía, bueno, lo que pasa que este es un planeta muy especial. Bueno, si fue especial, alguien tuvo que haberlo hecho especial. Ahora, yo siempre digo, hermanos, y quiero ayudar en esta parte diciéndoles esto. Si la galaxia existe, alguien tuvo que haberlo formado. Si el Big Bang existió, si creyéramos esa teoría, alguien hizo que ese Big Bang pasara. Para que esa tierra preciosa donde nosotros vivimos, que ya prácticamente lo hemos arruinado entre todos nosotros, alguien lo tuvo que haber hecho. Y ese se llama Dios. Ese se llama Yahvé, el Todopoderoso. Por eso, mis amados hermanos, hoy nosotros tenemos que alabar a Dios por el gran poderío que tiene Dios. El número 2 dice, alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Hay que alabarle, mi amado hermano, por todo lo que nosotros vemos. Simplemente, mis amados hermanos, hace como un par de meses atrás que una vez andaba haciendo un viaje y andaba por ahí por las montañas de Tennessee. Yo puedo mirar esas montañas tan hermosas, mis amados hermanos, que digo, wow, no cabe duda que Dios es tan perfecto para haber hecho las montañas tan hermosas. Y por ahí sale, ¿verdad?, que la madre naturaleza lo hizo todo. Yo no conozco, hasta ese día no conozco a esa madre, a la naturaleza. Yo lo que conozco es al Padre, el creador de todas las cosas, y Él fue el que lo creó. El verso 3 dice, alabarle al son de bocina. El Señor nos dice que, el salmista dice aquí que le alabemos con bocinas. Y cuando hablamos de bocinas de aquel tiempo, hermanos, era algo hecho de cuero que sacaba sonido más fuerte, o las bocinas eran los cuernos, los shofars. Entonces, de esa forma, el salmista dice, hay que alabarle con shofar, hay que alabarle con algo que suene. Y luego dice, alabarle con salterio y arpa. El salterio es un tipo de instrumento que se usaba en aquellos tiempos, que por lo menos tiene como 60 y tantas cuerdas. Y dice alabarle con arpa, y el arpa pues también ya lo conocemos más. Dice alabarle con panderos y con danza. El pandero, déjeme decirle que es un instrumento tan antiguo, hermano, que llevará como unos 4.800 años de existencia, y es muy antiguo y no ha cambiado de forma. Pero aquí dice alabarle al Señor con pandero y con danza. ¿Por qué con danza? Porque es necesario alabarle a Dios con nuestro cuerpo, porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, y tenemos que alabarle a Dios de esa forma, con nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dice alabarle con címbalos resonantes, o sea, con algo que suene, que haga ruido. Y en aquellos tiempos los tamborines que se hacían era precisamente para eso, para provocar ruido y poder alabar a Dios o poder alabar al Señor. Lo que quiero decir es esto, hermanos. En la iglesia pentecostal se alaba a Dios con todo tipo de instrumentos. Hay gente que dice que los instrumentos los hizo el diablo, y el diablo no ha hecho nada. Todo lo ha creado Dios, todo lo ha hecho Dios. Que el mundo le haya dado un mal uso de esos instrumentos, eso es entendible. Pero los instrumentos los hizo Dios. Él fue el creador de todas las cosas. Pero cuando vamos a las iglesias pentecostales podemos mirar eso, que le alabamos al Señor con alabanza, con pandero y luego con regocijo, ¿verdad? Pero el Salmo número 95, verso del 1 al 2, dice así. Dice de la manera siguiente, hablando un poco acerca de lo que hemos estado hablando, y todo lo que queremos es de que usted entienda un poquito cómo es la iglesia pentecostal. Porque es muy importante saber esto. Sí, es importante. Dice Salmo 92, 1 al 5, dice, venid, celebremos alegremente a Jehová. El número 25 me impresiona cuando dice, venid y celebremos. Hay que celebrar alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo. O sea, hay que cantarle con gozo a la roca de nuestra salud, de nuestra salvación. Y luego dice, lleguemos ante su presencia o ante su lugar con cánticos, con alabanzas, y aclamémosle. El Señor, el salmista, el Señor Dios Todopoderoso le gusta, hermano, que lleguemos al lugar de la presencia de Él para alabarle con cánticos alegres, con cánticos de adoración. Que le lleguemos a alabar al Señor con adoración y con alabanza. El Señor no se va a molestar, porque el Señor lo que desea es que nosotros le alabemos al Señor con todo el gozo. Ahora, ¿por qué nosotros levantamos las manos cuando vamos a alabar al Señor? Cuando estamos en la adoración, levantamos nosotros nuestras manos. Dice el Salmo 63, 4, dice, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Ahora,
Cuando nosotros alzamos las dos manos, hermanos, es símbolo de conquista. Cuando Moisés estaba peleando, o más bien el pueblo de Israel estaba peleando, Moisés levantaba las dos manos en señal de conquista, enseñándole a Dios que iban a conquistar. O sea, diciéndole: Dios, yo levanto mis manos porque va a haber conquista. Y conquistaban. Y cuando él la bajaba, dice que inmediatamente el pueblo de Israel comenzaba a perder. Por eso levantar nuestras manos en la alabanza, en la adoración, es símbolo de decir: Señor, yo creo a lo que estoy cantando. Cuando cantamos o estamos pidiendo algo al Señor, es importante levantar las manos. Cuando estamos en la alabanza, en la adoración y levantamos nuestras manos, es símbolo, hermano, de que creemos a las promesas del Señor. Ahora, cuando levantamos una mano, es símbolo de pacto, de lealtad. Y esto, el ejemplo que le puedo poner es hasta cuando nosotros vamos a la corte y el juez nos dice: levanta la mano y juras decir la verdad y solamente y nada más que la verdad, y no la levanta. Ahora, cuando levantamos las manos, y cuando levantamos una mano, es para hacer un pacto o algo de uno de mismo, para hacer como una promesa a Dios y decirle: mira, Señor, yo levanto mi mano como símbolo de que voy a hacer algo para ti y lo estoy proponiendo en mi corazón. Estoy haciendo un pacto de promesa en mi corazón y estoy diciendo, pero no el tipo de pactos que hoy en día se habla, que haga un pacto y écheme de uno de a 100 y mándemelo por correo, o mándeme el 77 y te van a dar un carro, un avión, hasta un helicóptero le prometen a la gente, y hasta hoy ni aeropuerto tenemos y que estamos pidiendo aviones, ¿no? Pero déjame decirle, hermano, no era ese tipo de pactos. El Señor pide que nosotros pactemos, pero con nuestro corazón, para que nosotros veamos los resultados de parte de Dios, pero siempre se levanta una sola mano. Pero todo esto, hermano, viene a raíz de que la iglesia pentecostal alaba a Dios sin prejuicios. O sea, no nos limitamos, no nos dicen, bueno, cuando estés en las reuniones o en el templo del santuario, grita un gloria a Dios, pero nomás una vez y ya no estés gritando nada y tienes que hacerlo despacio. No, porque al Señor le gusta que le alabemos con gozo. Imagínese, mi amado hermano, si solamente, en una de las iglesias más grandes que he estado aquí en la ciudad de Winston, es en la iglesia de San Pablo. En la iglesia esa de San Pablo le caben como pienso que como unas 6,000 personas, pero la vez que fui había como 9,000 personas en el templo. Y cuando la gente dice amén, ese amén, hermano, de toda la gente, y es una iglesia de los afroamericanos, ya se imaginará, los morenos, los negros, ¿verdad? Entonces cuando ellos dicen amén, hermano, un amén de 7,000 personas, eso se escucha tremendo allá adentro. Ahora imagínense, hermano, cuando la Biblia dice que nosotros vamos a estar allá millones y millones de gente alabando a Dios, entonces los que no alaban a Dios muy fuertes se van a poner nerviosos allá en el cielo. Vamos a tener que conseguir unos tapones para los oídos, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es esto, que la iglesia pentecostal no hay prejuicios para alabar a Dios, porque hemos entendido el concepto de alabar a Dios con toda la libertad. Me acompaña mi hermano Gabriel, y yo sé que trae unos versos de la Biblia también, y él quiere compartir con nosotros. Hermano Gabriel. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a leer aquí en el Salmo 100, 1 hasta el 5. Y aquí nos dice, también nos dice, exhortando a Rey David, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecirle su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Nos dice este pasaje aquí, dice: cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Cuando vamos a la casa de Dios, vamos con ese corazón de cantarle, de alabarle, de exaltar, porque Él se lo merece, porque Él es el Rey, Él es el poderoso, Él es el Señor de señores. Dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos
y ovejas de su prado. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, y eso es lo que hacemos cuando vamos a la casa de Dios, vamos con acción de gracia. Lo que Él nos ha dado, con eso le damos gracias a nuestro Dios. Cantamos alabanzas y bendecimos su nombre porque Él se lo merece. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dice otro verso, también en Salmo 98, 4 dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Todo lo que hacemos ahí es para Dios. Cuando dice voz de cántico, muchas de las veces cuando estamos ahí y estamos sintiendo la presencia de Dios, a veces ya no estamos cantando lo que está cantando la iglesia, a veces ya uno le sale de su corazón y eso a nuestro Dios le agrada porque uno le canta con todo el corazón, uno le canta un cántico nuevo, eso es lo que dice la Biblia. Dice otro verso también que vamos a leer aquí, dice el verso en Jeremías, dice 33, 11, dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Dice este verso, dice, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, y nosotros con ese gozo, con esa alegría, cuando vamos a la casa o donde estemos, debemos de alabar de siempre a Dios. Pero a veces cuando estamos pasando pruebas y luchas, como que es difícil que nos salga una alabanza, que le exaltemos a Dios, pero debemos de alabarle, no importa lo que estemos pasando, aunque nos cueste, y ahí es donde Dios nos va a bendecir, que estemos cantándole, aunque estemos pasando pruebas o luchas, cántico nuevo, que siempre le exaltemos a Él. En sí Él no necesita que le engrandezcamos, porque Él en sí es grande, pero Él se lo merece y debemos de exaltar su santo nombre. Amén. Con nosotros nuestro hermano pastor, y Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Qué interesante, hermanos. En el Salmo, el de Apocalipsis capítulo 5, verso 11, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Entonces cuando habla, hermanos, de que eran millones de millones, estamos hablando de un número grandísimo. En el verso 12 dice que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, el escuchar a millones de millones alabando a Dios o hablando simplemente, eso es algo tremendo, es un estruendo. Entonces cuando eso pasa, Dios no se pone nervioso, porque Dios lo que quiere es que le alaben. El Salmo 98.4, hermano Gabriel, si me ayudas ahí, Salmo 98.4, ¿por qué la iglesia pentecostal aplaude? ¿Por qué hay iglesias donde no aplauden? Dicen, no podemos ocupar las manos, porque las manos son para otras cosas. No, pero ¿qué dice el Salmo 98.4, hermano? Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salmos. Hasta ahí. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, el Salmo dice que nosotros tenemos que alabar al Señor con alegría primeramente, o sea, con gozo. Tiene que haber gratitud. Y luego tenemos que levantar la voz, o sea, que usted puede levantar su voz para alabar al Señor y podemos aplaudir. Y no, Dios no se va a molestar ni se va a poner nervioso por eso, sino que por todo lo contrario, el Señor le gusta
que nosotros le alabemos al Señor. En Segunda de Crónicas, hermano, 20:19 también nos habla acerca de levantar la voz. Segunda de Crónicas 20:19. ¿Por qué la importancia, hermanos, de que nosotros aplaudamos, de que levantemos la voz, de que demos gritos de júbilo, de que demos exaltación a Dios? ¿Sabe por qué? Porque al Señor le gusta, y desde el antaño, desde la antigüedad, desde los patriarcas, ellos siempre alabaron a Dios con gozo. ¿Qué dice, hermano? Dice, y si levantaron los siervos de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Hasta ahí. Salmo 153, hermano. Si se da cuenta, hermanos, el Señor nos está pidiendo, bueno, más bien el salmista está pidiendo y diciendo que levantemos nuestra voz para alabar al Señor. Entonces, si está escrito en la palabra, esto nos motiva porque desde el antaño siempre ha sido así, con alegría y con gozo. Salmo 150, verso 3, hermano. Dice, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. El siguiente. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo, y todo lo que respire alabe a Jehová. El Salmo 150, hermano, 3 del 1 en adelante, como leyó el hermano, nos enseña que nosotros podemos alabar con gozo, con alegría, con címbalos resonantes. El Señor lo que desea, mis amados, es escuchar una alabanza y hacer lo mejor que podamos para el Señor. Yo soy una de las personas que soy un poquito crítico en esto, cuando la gente dice, voy a cantarle un corito al Señor y ya hay como me salga, total es para el Señor. Y los músicos, aunque yo vaya en el tono de mi y ustedes vayan en el tono de fa, denle como sea, total es para el Señor. Y no, para el Señor se le tiene que dar lo mejor. Por eso, si usted le va a cantar un corito, usted le va a cantar algo, dígale al grupo, mire, hermano, yo quiero cantar este domingo, este sábado un corito, pero yo quiero que me digan cuándo ustedes practican para yo practicar con ustedes, porque yo quiero cantar esto, porque a veces cantamos y uno canta tan horrible y la gente, y bueno, uno dice, es que se lo canté para el Señor. Sí, te lo cantaste al Señor, pero yo lo tuve que escuchar. Entonces, si alguien le lastimó en los oídos, fue a mí. Entonces, tenemos que cantarle lo mejor al Señor, tratarle de darle lo mejor. Y uno dice, pues así canto yo. Bueno, si a ti cantas, hay formas de cómo aprender para que uno cante y, mire, hermano, pueda darle lo mejor al Señor. Ahora, yo entiendo que nosotros muchas veces queremos darle lo mejor y no sabemos ni cómo darle lo mejor. Y como salió horrible, nos defendemos diciendo, bueno, acabo yo lo hice para el Señor. Y no, para el Señor se le tiene que dar lo mejor. Ahora, no solamente eso, hermanos, el Salmo 154 nos habla también acerca de alabarle con flautas. ¿Qué dice, hermano, 154? Ahí donde estaba ya. 154 dice, alabarle con pandero y danza. Hasta ahí, hermano. Cuando la Biblia habla de que usemos el pandero, hermanos, el pandero es un sonido tan bonito cuando uno lo sabe tocar también. Pero cuando no lo saben tocar, hermano, déjenme decirle que es algo tremendo. Es un escándalo, un ruido lo que hacen. Pero cuando uno lo sabe tocar, y es a lo que voy, tenemos que darle lo mejor a Dios. Y hablar de la danza, cuando hablamos de la danza, mis amados hermanos, la danza, cuando uno danza, se lo danza al Señor. Ahora, hay una danza espiritual y hay una danza en la carne que yo le llamo. Pero en la carne aún puede ser porque nosotros somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Ahora déjeme decirle, en nuestro cuerpo podemos nosotros danzar sin necesidad de estar en el espíritu, porque yo voy a danzar porque tengo gozo, tengo alegría y lo voy a hacer para el Señor. No es de que yo voy a danzar y decimos a la hermana, me acompaña en esta danza, hermana, porque vamos a danzarle al Señor. No, la danza es uno solo, si no estamos en el mundo, ¿verdad? Porque en ocasiones bueno, yo quiero decir esto, yo he mirado danzas de parejita que la hermana va y le agarra la mano a la hermana y como yo voy a danzar también bríncale tú porque si no te vas a ver ridícula. Y no es así, hermano, la danza es de uno solo, tiene que salir. Nadie tiene que obligar a nadie a danzar porque la danza lo hace uno en gratitud. Ahora, si la hermana no danza, no quiere decir que no hay gratitud, simplemente que la hermana no le nace danzar, pero ella está agradecida con el Señor o el hermano está agradecido con el Señor. Pero la danza, mis amados hermanos, es un símbolo de expresión de agradecimiento para el Señor. Entonces, por eso usted va a mirar que la iglesia pentecostal siempre ha sido muy alegre
una iglesia donde usted puede gritar, correr y hacer cuantas cosas para el Señor y nadie le va a decir nada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, o todos los que somos pentecostales, sabemos que alabamos a Dios con un corazón, pues con gratitud. Ahora, en primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, nos habla algo que nosotros hemos mirado también en la iglesia pentecostal, ¿verdad? Y es cuando hablamos acerca de las lenguas. Y el tiempo está corriendo muy rápido, hermanos. Voy a tratar de dar 3 versos nomás y luego vamos a dar las llamadas. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 15, hermano. ¿Qué nos dice 14, 15? Dice que pues, dice, ora con el Espíritu, pero oraré, dice, también con el entendimiento, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando habla la palabra del Señor acerca de orar, cuando hablamos acerca de que necesitamos orar con entendimiento, hermanos, muchas de las veces nosotros queremos orar a Dios, pero no nos salen palabras. Y estamos repitiendo y repitiendo lo mismo. Entonces muchas veces hasta como que nos aburrimos. ¿Sabe por qué? Porque si en realidad usted no tiene nada que decirle al Señor, pues no ore, hermanos. No tiene nada que decirle. Cuando tú te recuerdes de algo, esto era lo que yo le iba a pedir al Señor, inmediatamente vayas otra vez al trono y diga, Señor, ya me acordé, mira, vengo a decirte esto, aquella situación. Pero lo que quiero decir es esto también, para que nos ayude a entenderlo mejor esto. Hay que orar con el entendimiento. Es como cuando hablamos, hay que hablar con los 5 sentidos, o sea, usando todos los 5 sentidos que tenemos. Porque muchas de las veces cuando nosotros no hablamos correctamente hay confusión. Entonces cuando nosotros no oramos con Dios correctamente, Dios va a decir, bueno, ¿qué fue lo que me pediste? No te entendí. Hay que orar con el entendimiento, hay que saber cuando estamos orando qué es lo que le estamos pidiendo al Señor. Entonces, todo esto va, hermanos, a que nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, pues. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 23, y con este verso pienso que voy a terminar, hermanos, para darle oportunidad a que llamen. Y si usted nos gusta llamar para comentarnos, tiene un verso de la Biblia que quisiera compartir con nosotros, o tiene alguna pregunta, Juan 4:23, si usted tiene algo que compartir con nosotros, llámenos aquí al 336-970-5892. Este es el programa ¿Qué dice la Biblia? Y el tema de hoy se llama la adoración pentecostal. Y Juan 4:23, ¿qué dice, hermano? Dice, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si usted se da cuenta, hermano, el Señor tiene algo tan interesante en este capítulo, que dice, mas la hora viene y la hora es, o sea, este es el momento en que los verdaderos adoradores adorarán. Y cuando habla acerca de adorar en espíritu, es cuando hay una entrega total, hermanos. Por eso es que cuando en la iglesia pentecostal usted llega, se arrodilla y comienza a adorar, a meterse en la presencia de Dios, usted va a mirar que la gente llora. ¿Por qué? Porque está sintiendo algo, está sintiendo lo que se llama la presencia del Espíritu Santo, está sintiendo el poder de Dios, y por eso es que la gente llora. Ahí el hombre, por muy macho que sea, también llora. ¿Sabe por qué? Porque cuando el corazón Dios te lo exprime, ese corazón tan duro y tan lleno de odio, de avaricia y de rencor y de hipocresía, Dios lo comienza a poner de una forma diferente, uno comienza a llorar, hermano. Entonces salen lágrimas. Y salen lágrimas porque la presencia de Dios, mire, a la presencia de Dios nadie puede resistir. Yo a veces me pongo a pensar, mis amados hermanos, y de esto vamos a traerlo en otro tema, pero déjenme decirle esto aquí. Yo me imagino, hermano, dice la Biblia que va a haber un momento en que nosotros vamos a poder mirar a Dios tal como Él es. Si solamente aquí en la tierra, cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, la gente se cae, la gente llora, la gente tiembla. Y ahora imagínense, hermano, cuando estemos en la presencia del Señor y que el Señor diga, no me van a sentir, ahora me voy a presentar tal como soy. Yo me imagino ese momento, un momento tan especial en la historia celestial, no en la historia humana.
sino en la historia celestial, de que vamos a poder mirar al Todopoderoso, al Yahvé eterno, a Jehová Dios, y lo podamos mirar tal como Él es en ese momento. Yo no sé qué va a pasar, hermanos, porque la presencia de Dios es bien tremenda. Ahora imagínense cuando lo lleguemos a mirar, va a haber un tiradero de gente, yo no sé, pero algo tremendo va a pasar ese día, y yo no me la quiero perder. Yo quiero estar en ese momento ahí, no sé usted. Ahora, la Biblia habla también de unos seres muy feos para mí. La Biblia dice que hay dos que están debajo de él y le están alabando al Señor. Yo también quiero, porque quiero mirar esos seres, quiero mirar a los ángeles, quiero mirar a los serafines, quiero conocer a Adán, porque a Adán yo le tengo muchas preguntas, hermanos. Quiero conocer al rey David, hermanos, quiero conocer a Moisés, quiero conocer a tantos hombres importantes en la Biblia que han sido de inspiración para nosotros, ¿verdad? Pero bueno, hablando de todo un poco, la iglesia pentecostal, en la iglesia pentecostal no hay prejuicios para que usted alabe a Dios. No le ponemos ninguna carga. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede hacerlo. Déjame leer el último verso, Filipenses 4:6. Dice la Biblia: por nada estáis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y acciones de gracia. En la iglesia pentecostal siempre hemos acostumbrado, desde el gran movimiento de Azusa, desde los años que le mencioné, siempre hemos tenido eso desde 1906. Siempre se ha tenido esto, hermanos, de que hay rogaciones, hay rogatorias, oramos los unos por los otros, porque entre más somos, más podemos conmover el corazón de Dios y podemos llegar a la presencia de Dios por nuestras necesidades. Por eso, mi amado hermano, yo le invito a que nos visite a la Iglesia Mesiánica Centro de Fe, que somos pentecostales. Le invito a los servicios, hermanos, los días martes, los días jueves, los días sábados y los días domingos, a que vaya, hermanos, y usted tenga un encuentro con el Señor, tenga un acercamiento con el poder de Dios, tenga un momento en la presencia del Señor. Y no solamente en Centro de Fe, aquí a nuestros alrededores, en todas las ciudades, en Winston-Salem, en Asheboro, en todos los lugares hay iglesias. Y yo le invito, si usted no vive aquí en Winston-Salem, y usted vive en otro lugar, en Moxville, en Elkin, en Maneri, y usted quiere asistir a una iglesia pentecostal, yo le puedo referir a una, mi amado hermano. Y si usted quiere acompañarnos aquí en la Iglesia Centro de Fe de Winston-Salem, bueno, usted puede venir aquí y nosotros vamos a estar dándole la bienvenida. Pero también queremos decir a los hermanos de Lexington, si alguien está en Lexington y quiere asistir a la iglesia que tenemos allá en Lexington, usted puede irnos a visitar en el 13 de la West Side Drive. Y ahí está el pastor Jesús Maldonado. O si quiere visitarnos en la ciudad de Burlington, estamos allá con el hermano Azabaz Olmedo, que es el que está en la ciudad de Burlington. Ahí puede llegar a las reuniones. Y si usted está en otro lugar y no hay una iglesia, mis amados hermanos, de las de nosotros, bueno, pues hay muchas iglesias pentecostales, aún aquí en Winston. Si usted está aquí en Winston y dice, bueno, hermano, me gustó la iglesia mesiánica, pero como que no me gustó para quedarme, bueno, hay muchas más que nosotros le podemos referir. Pero lo importante de todo esto, hermano, es de que usted alabe a Dios sin prejuicios, sin obstáculos, donde usted pueda adorar y exaltar el bendito nombre del Señor. Si usted tiene un comentario, una pregunta, usted nos puede llamar al 336-970-8592 y nosotros le vamos a estar refiriendo, o le vamos a estar dando la parte aquí para que usted dé su punto de vista o referirle a una iglesia. Lo que sí queremos, hermano, es de que usted busque al Señor y usted adore a Dios con todo su corazón, y que usted mismo tenga la experiencia transformadora con el Espíritu Santo. Porque no hay cosa más hermosa, mi amado hermano, que haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dos consejos que les doy antes de terminar. Hay dos decisiones en este mundo perfecto que Dios hizo, que nosotros la hemos estado desperfeccionando. Hay dos decisiones que tenemos que hacer en este mundo y son bien importantes. La primera es, ¿dónde usted se va a pasar la eternidad? ¿Dónde? ¿Ya decidió usted dónde se va a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Usted puede decir, bueno, en el infierno hay bares, hay billares, hay mujeres. Sí, hay mujeres, pero no hay billares y no hay bares. ¿Por qué? Porque el infierno es un lugar de tormento. Entonces, eso es lo primero. La primera decisión, ¿dónde usted se va a pasar la eternidad? La segunda es aquí en la tierra también, es ¿con quién te vas a pasar el resto de tu vida?
con la mujer equivocada o con la mujer que Dios te puso. Porque muchas de las veces cuando tomamos decisiones erróneas, comienzan los divorcios, comienzan las separaciones. ¿Por qué? Porque tomamos una decisión incorrecta. Por eso, mis amados hermanos, son dos decisiones bien importantes que tenemos que hacer: la eternidad y con quién nos vamos a pasar nuestra adolescencia, nuestra vejez, con la persona que Dios nos haya puesto. Usted nos puede llamar al 970-8592 para darnos su comentario y nosotros estaremos recibiendo aquí la llamada. Ya a la vez queremos recordar a todos los hermanos que allá se ganaron el DVD del ex pastor de los Testigos de Jehová, nuestro hermano Luis Neira, que estuvo con nosotros hace como un mes y medio, me parece. Pero tenemos unos DVDs más. El hermano Oscar aquí está frente de mí, que es el que reproduce todo esto, y queremos regalar un DVD más de nuestro hermano Luis Neira. Si usted nos llama al 970-5892 y nos dice cómo se llamó el tema de hoy, si usted nos llama diciéndonos cómo se llamó el tema de hoy, nosotros le vamos a hacer llegar el DVD de nuestro hermano Luis Neira, ex pastor de los Testigos de Jehová. Y a la misma vez, mi amado hermano, todos los hermanos que ya se ganaron el DVD y que por una u otra forma no nos hemos podido comunicar con ustedes, llámenos para pedir su información y poderle hacer llegar su DVD. Y yo sé que va a ser de mucha, pero de mucha bendición para usted, porque va a conocer un poquito más de acerca de esta falsa religión. Amén. Y pues queremos bendecir a cada uno de ustedes con las últimas palabras de nuestro hermano Gabriel, hablando del tema de la adoración pentecostal. ¿Qué más puedes añadir, hermano, al tema de la adoración pentecostal? Amén, hermanos. Yo quiero comentar más, ¿verdad? Que donde yo empecé en la iglesia, pues ahí no lo adoran con instrumentos, es puro así, con coros, ¿verdad? Con himnarios. Pero muchas veces cuando yo empecé, duré ahí más de 3 años. Y muchas veces como que algo en mí, ya ve que nosotros, pues cuando andábamos en el mundo queríamos música. Y yo miraba a los hermanos que oían, ¿verdad? Pero ahí no nos permitían, como que ahí era nomás esa música que ellos tenían ahí de coros. Y después muchas veces yo miré hermanos, ¿verdad? Que ellos en vez de escuchar música cristiana, pues escuchaban música del mundo, de los Bukis, Temerarios, y pues ya su hermano también ya iba por ese camino, mirando a ellos, queriendo, pero gracias a Dios que Él es grande y misericordioso, que llegué a la iglesia pentecostal, y ahí pues yo escucho de toda música norteña, porque eso es que me gustaba, y hay música norteña, música cristiana, hermanos, y pues sí, hermanos, así que busquemos a Dios, ¿verdad? Porque solamente es Él que merece todo. Es el que merece adoración y exaltación, hermanos. Y se despide de ustedes a su hermano en Cristo, Gabriel Bautista, y con nosotros nuestro hermano pastor. Dios bendiga a cada uno de los que nos escucharon en este día. Queremos bendecirles con la palabra que acabamos del estudio que acabamos de dar. Y queremos, ¿verdad?, invitar a todos los hermanos que nos están escuchando a que sean partícipes de este programa, para que usted escuche, para que usted apoye, para que usted pregunte, porque el motivo de esto es poder enseñar, amados hermanos, la palabra del Señor en el programa ¿Qué dice la Biblia? Y deseamos de todo corazón, ¿verdad?, que esto le ayude a usted, le edifique y que le sea de mucha ayuda. Se despide el pastor Jorge Valdovinos de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe, y hasta la próxima. Que el Dios Todopoderoso les bendiga.